De Dios, os invito a abrir vuestras Biblias en Génesis 50. Vamos a estar viendo los versículos 15 al 21. Y en esta mañana, en este pasaje, vamos a estar viendo que Dios lo tornó en bien. Dios lo tornó en bien. En ocasiones vivimos tiempos difíciles y de incertidumbre. Especialmente sucede cuando las tragedias abaten nuestras vidas. Recientemente, concretamente el mes pasado, estaba en una conferencia de pastores en Estados Unidos. Y era el primer día de la conferencia, y justo antes de ir a enseñar mi taller, me encontré con mi cuñado. Él también estaba asistiendo a la conferencia con un grupo de hermanos de España. Y él me dijo que estaba esperando noticias de la salud de su mujer, que había sido ingresada inesperadamente en el hospital. Yo fui a enseñar mi taller y apenas una hora después, cuando salí del mismo, él ya había partido para el aeropuerto para regresar a España, ya que su mujer estaba muy mal. Finalmente, ni siquiera hubo tiempo para que llegase a despedirse de ella. El Señor se la llevó repentinamente a su presencia, dejando en esta tierra a su marido y a 4 hijos entre 16 y 2 años de edad. En la vida hay situaciones trágicas, incomprensibles desde un punto de vista humano. Todos hemos vivido algún momento difícil, incluso puede ser que lo estemos viviendo ahora. Tal vez la pérdida de un ser querido, o una enfermedad de pronóstico incierto, una relación sentimental rota, una situación económica desconcertante o incluso varias de estas a la vez. Estos y otros momentos nos descolocan completamente. No entendemos, no sabemos qué hacer al respecto. ¿Cómo esperar en Dios en tiempos difíciles e inciertos? ¿Cómo confiar en Él? Justo Génesis capítulo 50, versículos 15 al 21 contestan a esta pregunta. ¿Cómo esperar en Dios en tiempos inciertos? Leamos juntos este pasaje de las Escrituras. Génesis 50, comenzando en el versículo 15, dice: Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra ellos, y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: he aquí somos tus siervos. Pero José dijo: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Este pasaje nos enseña cómo esperar en Dios en tiempos inciertos. Y lo vamos a ver por medio del ejemplo de José. José era el 11º hijo de Jacob, el primero que había tenido con su esposa Raquel. José fue un hijo peculiar, ya que nació cuando su padre tenía 90 años. Además, aunque no era el pequeño, recibía el trato de favor de su padre sobre el resto de sus hermanos. Pero a pesar de esto, José pasó por varias épocas en su vida angustiosas e inciertas. Experimentó la pérdida de su madre, con muy corta edad, ya que murió dando a luz a su hermano Benjamín, como Génesis 35 nos relata. También conocemos que en Génesis 39, fruto del acoso sexual de la esposa de Potifar, la casa donde él servía, y tras negarse a estos favores hacia la esposa de Potifar, fue acusado falsamente por ella. Y esto le llevó a la ruina, su nombre fue difamado, su reputación injuriada
y finalmente sus huesos acabaron en la cárcel injustamente. Pero en esta mañana no nos vamos a centrar en estos episodios, sino que a la luz de Génesis 50 vamos a ver a José en otra situación en su vida que generó gran incertidumbre, pesar y aflicción, que perduró durante años. ¿Cómo responder ante una situación así? ¿Cómo esperar en Dios en tiempos inciertos? Esto se hace extensible a todos nosotros. Los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, como nación, como humanidad, pero también de manera particular cada uno de nosotros. Para esperar y confiar en Dios en tiempos inciertos, en primer lugar hemos de confiar en la soberanía de Dios. Confía en la soberanía de Dios. Esto lo observamos en los versículos 15 al 19. Volvamos a leerlos juntos. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: he aquí somos tus siervos. Pero José dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Este pasaje, y especialmente las palabras de José en el versículo 19, nos muestran que él confió en la soberanía de Dios. El versículo 15 nos sitúa en el contexto. Fijémonos. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Jacob, el padre de José, muere. ¿Qué había sucedido antes de su muerte que nos relata al principio del versículo 15? Bueno, debido a la escasez de alimentos y a la gran hambruna que había sucedido en la tierra, los hermanos de José se habían trasladado a Egipto para conseguir comida. En esos momentos José era el gobernador de Egipto, el segundo tras Faraón en el gran imperio más poderoso de ese mundo. Y en ese tiempo José les había revelado que era su hermano y les había dicho que trajesen a su padre Jacob, que él cuidaría de ellos. Así, tanto Jacob como los hermanos de José vivieron bajo la protección de Faraón, bajo la protección de su hermano José. Tras la muerte de Jacob, ¿por qué temían los hermanos que José les devolviese el mal que le habían hecho? En otras palabras, ¿qué mal le habían hecho? Fijémonos, el versículo 15, segunda parte, deja bien claro que los hermanos de José habían hecho mal a José. La Biblia nos dice que sus hermanos le odiaban. Sus hermanos le odiaban debido al favoritismo que su padre le había mostrado a José. Génesis 37:4 afirma: y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Es por esta razón, por este odio, a raíz del sueño de José, que colmó la gota del vaso, que sus hermanos planearon matarle. Génesis 37:20 nos lo explica así: ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Finalmente, por la intercesión de sus hermanos Rubén y Judá, le vendieron a los ismaelitas. Génesis 37:28 dice: pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los israelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Los hermanos de José le habían hecho mucho daño a José al tratar de matarle, posteriormente maltratarle y finalmente venderle a unos mercaderes y posteriormente decirle a su padre que había muerto. Pero esto solo es el comienzo de la historia. El comienzo de 13 años en los que José
pasó todo tipo de dificultades, penurias y sobre todo incertidumbre. Desde los 17 a los 30 años de edad, José experimentó esta situación tan difícil y todo ello a causa de sus hermanos y el mal que les había hecho. Es natural que los hermanos se preguntasen, tal vez nos va a devolver todo el mal que le hemos hecho. Ante esta situación y el temor de los hermanos de que José se fuera a vengar de ellos, envían un mensaje a José. Fijémonos, versículo 16 y la primera parte del 17. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal, y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Qué hacen los hermanos? Los hermanos, temerosos de las posibles represalias de José, envían un mensaje, pero por medio de un mensajero. Versículo 16. Debido a que ellos le habían odiado en primer lugar, pensaban que lo más normal es que José se vengaría de ellos una vez que su padre había fallecido. Después de todo, podía hacerlo. Pensemos por un momento, ¿qué se lo impidía? José era el gobernador de Egipto. Tenía en su mano hacer lo que quisiese con sus hermanos, y más ahora que su padre no vivía. El mensaje que envían, por medio de un mensajero, supuestamente eran las palabras de su padre intercediendo por sus hijos. ¿Sería cierto este mensaje? ¿O tan solo era una artimaña para salvar su pellejo? No tenemos certeza de lo uno ni de lo otro, pero tenemos ciertos indicios de que este mensaje podría ser falso, inventado. ¿Por qué? Porque no encontramos este mensaje Jacob para José anteriormente en el relato de Génesis, ni tampoco ninguna referencia general al mismo en ningún lugar, salvo aquí, por boca de los propios hermanos. Además, igualmente, no existe ninguna evidencia de que Jacob ni siquiera hubiera llegado a descubrir que José había sido maltratado y vendido por sus hermanos. No hay ninguna referencia en la palabra de que le habían contado la verdad. Aún así, fuera cierto o no este mensaje, ¿cómo responde José ante sus hermanos? Versículos 17 al final al 19. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí, somos tus siervos. Pero José dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Cómo responde José ante sus hermanos? En primer lugar, final del versículo 17, José lloró al escuchar estas palabras. ¿Por qué lloraba José? Creo que lloraba por varias razones. Lloró por recordar a su padre. En teoría, estas eran las palabras que su padre pronunció y acababa de morir. Imaginémonos el dolor que estaría sintiendo José por la pérdida de su padre. Era natural que llorase ante este recuerdo. Pero José lloró también en segundo lugar por el hecho de recordar el mal que sus hermanos le habían hecho y le recordó este mensaje. Ese supuesto mensaje paterno hacía referencia a la maldad de sus hermanos, a su pecado, a todo el daño acaecido. Simplemente imaginar por unos instantes todo el dolor, toda esa travesía de aflicción e incertidumbre durante 13 años de su vida, la respuesta natural sería llorar, apenarse. También creo que lloró por sus hermanos. Precisamente por la respuesta que había dado anteriormente ante su supuesto arrepentimiento y la oportunidad de reconciliarse, José había perdonado a sus hermanos, como vamos a ver posteriormente por sus acciones, que llegó incluso a cuidar de ellos. Muchas razones para llorar al escuchar este mensaje. Realmente José fue desbordado por sus emociones al encontrarse ante estas palabras. Pero aunque José lloró,
y experimentó sentimientos muy profundos ante este suceso, no se dejó llevar meramente por sus emociones, sino que sobre todo respondió afianzándose en la verdad centrada en Dios. Esto es lo que inundó su mente y fue lo que le hizo pronunciar estas palabras. José se reencuentra con sus hermanos, ahora ya sin intermediario, sin mensajero de por medio, cara a cara. Estos se postran delante de él, como el versículo 18 describe. Le dicen que son sus siervos. Y entonces, ¿qué palabras pronuncia José? Versículo 19. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? José calma a sus hermanos, les llama a no temer. Y lo hizo porque sabía que ellos probablemente estaban esperando que José fuese a tomar algún tipo de represalia. Pero posteriormente estas palabras son las que salen de su boca. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Es una pregunta retórica que tiene la respuesta implícita. No, José no estaba en el lugar de Dios. Y él era plenamente consciente de ello. Ahora, ¿en qué sentido dice José estas palabras? ¿En qué sentido José no estaba en el lugar de Dios? En varios sentidos. En primer lugar, José no podía ocupar el lugar de Dios, ni estaba en el lugar de Dios tomándose la justicia por su cuenta, por su propia mano. Dios es soberano, y Dios es soberano en impartir justicia. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19 nos recuerdan esta verdad. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. José no estaba en el lugar de Dios para tomarse la justicia por su cuenta. La venganza es de Dios. Dios es el soberano. Dios es el único que tiene derecho de pagar justamente por el mal hecho. Pero José dijo estas palabras también en otro sentido. En segundo lugar, porque aunque José era el segundo de Egipto, el segundo más poderoso de ese tiempo, no estaba en la posición ni de cambiar, ni de enmendar la historia que finalmente Dios había ordenado bajo su mano soberana. Dios, en su providencia y plan perfecto, había orquestado todos los eventos en la vida de José, incluido el mal que los hermanos le habían hecho. José no estaba en el lugar de Dios, aunque era el segundo más poderoso del mundo en aquel tiempo, y así lo entendió. El Salmo 115, versículo 3, nos dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Dios es soberano. José lo entendió, por muy poderoso que fuese. No estaba en el lugar de Dios. Pero también José pronunció estas palabras teniendo en cuenta, en tercer lugar, que tampoco sus hermanos habían estado en control de la situación. Ni sus hermanos, ni nadie podía ocupar el lugar de Dios. Así lo había entendido José ya en el primer encuentro que había tenido con sus hermanos. Fijémonos, Génesis 45:8 afirma: palabras de José. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Tampoco los hermanos eran los responsables finales de lo que había sucedido. Sí, los hermanos tenían su responsabilidad, pero finalmente era Dios, en su plan perfecto, en su soberanía, quien había orquestado y dirigido toda la vida de José. ¿Acaso estaba José en el lugar de Dios para tomarse la represalia y la justicia en su mano?
¿Acaso tenía el poder José para cambiar los eventos que le habían sucedido, aún siendo el segundo más poderoso de su tiempo? ¿Acaso los hermanos de José estaban en el lugar de Dios? Por supuesto que no. Nadie está en el lugar de Dios. En palabras de Luis Carballosa, nuestro querido hermano erudito de la palabra de Dios, Dios es el gobernador final del universo. Él es quien sostiene el mundo en la palma de su mano y suple todo mediante su providencia. Así es, Dios tiene el control sobre las circunstancias, las injusticias, los gobernantes, las personas, las enfermedades, sobre todo. Dios nunca deja de ser soberano, es decir, siempre tiene todo bajo control. Nosotros nunca hemos de tratar de colocarnos en el lugar de Dios, sino someternos a su voluntad y plan perfecto, como José hizo. Él entendió perfectamente que no estaba en el lugar de Dios, por muy poderoso que fuese. Hay muchos otros hijos de Dios que han entendido y confiado en la soberanía de Dios y así han esperado en Dios en tiempos inciertos. Juan Bunyan, el conocido autor del Progreso del Peregrino, es uno de esos hombres. Este hombre pasó 12 años encarcelado injustamente y estuvo en la cárcel debido a que se negó a prometer que dejaría de predicar el Evangelio. Ese fue su delito. Con tan solo que hubiera renunciado a anunciar el Evangelio, hubiera salido de la cárcel en cualquier momento. Pero a pesar de esos 12 años de sufrimiento, incertidumbre, dolor, injusticia, él reconoció y confió en la soberanía de Dios. Concretamente afirmó que esos 12 años de encarcelamiento fue el plan perfecto de Dios para su vida. Juan Bunyan dijo exactamente: no es lo que los enemigos quieren, ni lo que están decididos a hacer, sino la voluntad de Dios, y lo que Él quiere es lo que sucederá. De igual manera, nadie puede traer sufrimiento a otra persona si la voluntad de Dios es la contraria. Ya que suframos o no, debemos estar seguros que el sufrimiento no sucede por casualidad o voluntad humana, sino por voluntad y control divino. En otras palabras, Dios es soberano, tú no, yo tampoco, nadie lo es salvo Dios. ¿Qué hacemos entonces ante una situación difícil? ¿Cómo reaccionamos ante las incertidumbres, los reveses de esta vida? ¿Cómo esperar en Dios en momentos de incertidumbre? ¿Confiamos en la soberanía de Dios? ¿O por el contrario nos quejamos, nos lamentamos de lo que nos sucede como si fuera fruto del azar, del infortunio o incluso de la voluntad humana? Cuando algo en nuestra vida se escapa de nuestras manos, y siempre hemos de descansar en Dios. Y cuando algo está en nuestra mano, e incluso podamos hacer algo al respecto, igualmente hemos de descansar y confiar en la soberanía de Dios, porque Él es finalmente quien está en control. El Salmo 135:6 afirma: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios, en su buena y agradable, perfecta voluntad, envía circunstancias, pruebas, y nos da la oportunidad de confiar más en Él, conocerle más, crecer en nuestro carácter en semejanza a Cristo, para que se cumpla su propósito en nuestras vidas. Y así todo podemos definirlo como bueno en la voluntad de Dios. Aún las fatalidades, aún los sufrimientos, aún las injusticias, aún las incertidumbres. Romanos 8:28 concluye que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Dios, en su soberanía perfecta,
envía circunstancias a nuestras vidas para contemplar su gloria, esperar y confiar en Él, y para conformarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para nuestro bien. Quien, por cierto, el mismo Señor Jesucristo, como Dios Hijo, renunció voluntariamente al ejercicio de su soberanía, haciéndose hombre, sometiéndose a Dios Padre, aún siendo igual a Él. Y cuando enfrentó el gran dilema de su vida terrenal, dijo: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Si el Señor Jesucristo tuvo esta actitud, si José, el segundo hombre más poderoso de su época, tuvo esta actitud, ¿qué otra actitud vamos a tener nosotros? La pregunta no es si Dios está en control. La pregunta es, ¿vamos a someternos de buena gana a su voluntad? Confiando en la soberanía de Dios, entendiendo que nada se ha escapado de su control y sabiendo que todo obra para bien conforme a su designio perfecto. Hermanos, ¿cómo esperar en Dios en medio de la incertidumbre? ¿Cómo confiar en Él en medio de momentos difíciles en nuestra vida? En primer lugar, confía en la soberanía de Dios. Confía en la soberanía de Dios. En segundo lugar, en este pasaje, también nos muestra que para esperar en Dios en momentos de incertidumbre, hemos de no solo confiar en la soberanía de Dios, sino también en la sabiduría de Dios. Confía en la sabiduría de Dios. Versículos 20 al 21. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis. Yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. ¿Cómo confió José en la sabiduría de Dios? Confió en la sabiduría de Dios desde una perspectiva múltiple, según observamos estos versículos. Confió en la sabiduría de Dios desde una perspectiva pasada, pero no solo pasada, sino también presente y futura. Fijémonos cómo el versículo 20 nos muestra cómo José confió en la sabiduría de Dios al mirar atrás con una perspectiva pasada. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Observemos que es una perspectiva pasada porque todos los verbos están en pasado y están relatando algo que sucedió atrás en el tiempo. José miró atrás y con esa perspectiva pasada era plenamente consciente de que lo que habían tratado de hacer sus hermanos había redundado para bien. Pero era primeramente consciente de lo que habían tratado de hacer sus hermanos. Fijémonos, versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal. Qué interesante. José no afirmó la sabiduría de Dios de manera frívola, ni tampoco ingenua, sino que conociendo que sus hermanos habían tramado en su contra, él descansó en la sabiduría de Dios. El verbo pensasteis mal contra mí es un verbo común en el Antiguo Testamento, de hecho aparece en más de 100 ocasiones y a menudo tiene el significado que observamos en este pasaje, y es este el plan por medio del cual el malvado trata de hacer sufrir injustamente al justo. No fue algo puntual, no fue un accidente, no fueron personas buenas que tuvieron un desliz, de hecho nadie somos buenos, sino el malvado que lleva a cabo su maldad contra una persona injustamente. No hay duda, los hermanos habían tramado contra José con premeditación y alevosía, dañándole, y finalmente llevaron a cabo su plan malvado. Pero por encima de todo esto, y aunque José no era ingenuo ni desconocedor de sus planes, se impuso la sabiduría de Dios.
Y José miró atrás de nuevo para afirmarlo. Fijémonos cómo continúa el versículo 20. Pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Pero, qué gran contraste. José miró de nuevo al pasado y reconoció que finalmente se impuso el plan sabio de Dios. Y aún Dios usó el plan malvado de los hermanos para llevar a cabo su voluntad sabia y perfecta. ¿Cómo mostró su sabiduría en su plan Dios? Llevando a José a Egipto, llevándole y colocándole en un lugar de influencia para preservar a mucha gente en el momento de sequía y hambruna en la tierra que estaban viviendo. Le llevó también para que dentro de esas personas que fueron preservadas estuviesen incluidas su parentela, de los cuales posteriormente descenderían las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios, los judíos. Y ahora incluso mirando nosotros atrás al pasado, vemos la sabiduría de Dios en su plan, usando a José para preservar a sus hermanos, a su pueblo, del cual vendría el descendiente de David, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para llevar a cabo su plan de salvación para la humanidad por medio de su vida, muerte y resurrección. ¡Qué plan tan perfecto! Dios le dio la vuelta a la tortilla. Lo que parecía malo, Él lo usó para bien y llevar a cabo su plan sabio. José lo entendió. José lo entendió no frívolamente, sino que después de experimentar 13 años de su vida de un sufrimiento injusto, propiciado por sus propios hermanos, penurias, injusticias, entendió, esto no es acerca de mí. Yo no soy el protagonista de la historia, esto es acerca de Dios y su plan, y cómo incluso va a afectar a otras personas a mi alrededor. Y por encima de todo, cómo va a traer gloria a Dios para mostrar su sabiduría. Hace años, si no recuerdo mal, hace unos 15 años, escuché el testimonio de una persona que me impactó grandemente. Estaba en una conferencia bíblica y a esta conferencia asistía como invitado Steve Saint. Tal vez muchos conocen la historia de Steve Saint, hijo de uno de los 5 misioneros que hace décadas fueron asesinados por unos indígenas de una tribu Auca de Ecuador. Y a pesar de que esta tribu había matado a su propio padre, él regresó allí y regresó con un propósito: evangelizarles, traerles el evangelio años después, el mismo evangelio que su padre junto con otras familias misioneras habían tratado de llevar en un primer lugar y habían sido asesinados. En esa conferencia, Steve Saint estaba allí con una de las personas de esta tribu, el mismo que había asesinado a su padre. Y estaba allí dando testimonio del plan perfecto, el plan sabio de Dios y cómo aún utilizó esa fatalidad que le había afectado tan personalmente y tan cercanamente para que posteriormente, por medio de su testimonio, esta persona que había matado a su padre se arrepintiese verdaderamente y confiase en Cristo para el perdón de sus pecados. Allí estaban, dando testimonio de la sabiduría de Dios y dando gloria a Dios de cómo Dios lo tornó para bien aquella tragedia de la pérdida de su padre asesinado. Steve Saint, al igual que José, al igual que otras muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad, entendieron que el plan de Dios siempre es el mejor, siempre es sabio, siempre es perfecto, no hay excepciones, y que no es acerca de nosotros, sino de lo que Dios quiere para llevar a cabo en su sabiduría. Y podemos tener esta certeza: Él nunca se va a equivocar. Muchas veces, mirando atrás, con la perspectiva del pasado, como hacía José, como hizo Steve Saint, como hicieron muchos otros, aun como nosotros podemos tener este testimonio, podemos decir: mira lo que hizo Dios.
Mira lo sabio que fue Dios en su plan que no entendía en su momento. Mira cómo lo ha usado para bien. Mira cómo incluso tornó planes malvados para el bien de su pueblo y para gloria de su nombre. Mira qué sabio es Dios. Pero no solo hemos de confiar en el plan de Dios al mirar al pasado, sino que hemos de confiar en Dios y su plan sabio al enfrentar el presente e incluso el futuro. Así hizo José. Confió en la sabiduría de Dios para el presente y el futuro. Fijémonos, versículo 21. Ahora pues, no temáis. Yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. ¿Cómo confió José en la sabiduría de Dios en el presente? Calmó a sus hermanos. No temáis. No solo los calmó, sino que los confortó, los consoló, les habló cariñosamente. José no se apoyó en su propia sabiduría para el presente, no dijo, ahora voy a hacerlo a mi manera, sino que siguió confiando en la sabiduría de Dios a la hora de lidiar con sus hermanos en ese momento presente. Él no sabía lo que sus hermanos iban a hacer. Él no conocía si sus hermanos eran sinceros o no, ni siquiera si su versión era cierta, pero él decidió confiar en la sabiduría de Dios en el presente. Y no solo confió, sino que mostró, ejemplificó, encarnó la sabiduría de Dios cuando representó la misericordia y la gracia de Dios mismo, extendiéndola hacia sus hermanos. Esa es la sabiduría de Dios, está de acuerdo a sus atributos y a su carácter. Y cuando así obramos, nunca nos vamos a equivocar, sino que estamos actuando conforme a la sabiduría, la voluntad sabia de Dios revelada a nosotros. ¿Cómo confió José en la sabiduría de Dios para el futuro? Lo demostró de una manera práctica. Fijémonos en el verbo que aparece en futuro. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Versículo 21. José hace una promesa. Estaba reafirmando el plan sabio de Dios, no era solo para el pasado ni para el presente, sino también para el futuro. Y él estaba comprometido a seguirlo, comprometido a proveer comida para ellos. Y toda su familia, todos los menores de 20 años de su familia, estaba comprometido con su preservación. Ese era el plan divino, ese era la voluntad de Dios sabia para sus hermanos. De hecho, unos versículos más adelante, observamos que antes de que José falleciese, vio la tercera generación de los hijos de Efraín, Maquir, Manasés, que incluso nacieron sobre las rodillas de José, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará. Confió para el futuro en la sabiduría de Dios y él la encarnó. A veces es fácil afirmar la sabiduría de Dios y su plan a posteriori, cuando vemos los resultados. Cuando incluso llegamos a comprender con nuestra mente finita y podemos decir, mirando atrás, Dios lo tornó para bien. Sin embargo, en el presente, y aún más mirando al futuro incierto, es más complicado afirmar la sabiduría de Dios, y más cuando sucede alguna tragedia. En el año 1966 sucedió una gran tragedia en Gales. El lateral de una ladera sobre la que se asentaba una mina de carbón se deslizó inesperadamente. Este corrimiento de tierras cayó a toda velocidad y en su camino se encontró con la escuela del pueblo adyacente. El resultado fue demoledor. Los 5 profesores y los 109 niños que estaban en la escuela ese día murieron. Ninguno consiguió escapar. ¿Quién entiende algo así? Y más en el mismo momento que sucede la tragedia. En esos instantes las preguntas y las dudas asaltan las mentes de los seres humanos, aún de los más devotos. ¿Se habrá equivocado Dios? ¿Habrá cometido un error? Incluso algún otro diría, espero que Dios sepa lo que está haciendo, cuestionando su sabiduría y su plan. Creo que cualquier persona que ha sufrido una adversidad muy profunda ha luchado con estas dudas. Incluso
ha podido hacerse alguna de estas preguntas, mirando y considerando el presente y aún más el futuro. Hermanos, Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Dios sabe lo que está haciendo. Solo Él verdaderamente es sabio. El Salmo 147:5 afirma: grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. No solo Dios es poderoso, sino que su sabiduría, su entendimiento es infinito. Dios es infinitamente sabio. Él escoge el mejor objetivo de una acción y la mejor manera de llevarlo a cabo, mejor que nadie más. Hermanos, no solo hemos de confiar en Dios, en su sabiduría, mirando a lo que ha hecho en el pasado y comprendemos, sino especialmente esperando en Él para el presente y el futuro. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Permitidme que os sugiera algunas maneras de ponerlo en práctica. En primer lugar, no contiendas con Dios. No contiendas con Dios. No cuestiones su sabiduría, aunque no las entiendas. En otras palabras, hemos de aceptar lo que sucede en nuestra vida como el plan de Dios, independientemente de lo que sea, lo entendamos o no. Isaías 45:9 dice: ¡ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? ¿Quieres confiar en el Señor? ¿Quieres esperar en Él en momentos de incertidumbre? ¿Quieres confiar en su sabiduría? No contiendas ni cuestiones lo que Dios está haciendo. ¿Dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? En segundo lugar, para confiar en la sabiduría de Dios, hemos de reconocer nuestro lugar y nuestras limitaciones. Ya lo deja claro el pasaje que acabamos de leer, pero Isaías 29:16 expande la idea y afirma: ¡qué equivocación la vuestra! ¿Es acaso el alfarero como el barro, para que lo que está hecho diga a su hacedor: Él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó: Él no tiene entendimiento? Para confiar en la sabiduría de Dios, hemos de entender cuál es nuestro lugar, nuestras limitaciones. ¿Quiénes somos nosotros? Barro. ¿Vamos a decir al alfarero, al creador, a Dios: ¿qué haces? ¿Vamos a decirle: no sabes lo que estás haciendo? ¿No entiendes lo que está pasando? Yo lo entiendo mejor. Y yo sé mejor lo que necesita este mundo, lo que necesita mi vida, lo que necesita mi familia, o necesitan otras personas a nuestro alrededor. Cuando pensamos así, nos estamos colocando en un lugar que no nos corresponde. Estamos usurpando indirectamente el lugar que solo a Dios le corresponde. Reconoce tu lugar. No contiendas ni cuestiones la sabiduría de Dios. En tercer lugar, vive confiando en la sabiduría de Dios en medio de la incertidumbre. Vive confiando en la sabiduría de Dios en medio de la incertidumbre. Ahora, una cosa es afirmarlo intelectualmente, que es el principio y la base, en base a lo que conocemos de la palabra, y otra es reafirmar esta verdad en el momento de la adversidad o la incertidumbre futura. Para ello necesitamos ser humildes y en ocasiones necesitamos ser humillados para tener esta actitud de confianza, docilidad y aprendizaje en la aflicción e incertidumbre. El Salmo 119:71 afirma el salmista: bueno es para mí ser afligido. ¿Con qué propósito? Para que aprenda tus estatutos, para que aprenda tu palabra, para que conozca tu sabiduría. Así es.
Muchas veces solo aprendemos por medio de la aflicción, tristemente. Y tenemos que tener la misma humildad del salmista y decir, bueno es ser afligido, necesito ser más sabio y necesito confiar en la sabiduría de Dios y necesito conocer su voluntad revelada, sus estatutos, su palabra, y necesito confiar en la sabiduría de su voluntad decretada, aquello que Él está estableciendo y planeando en su entendimiento perfecto. Dios no es el que tiene que aprender, somos nosotros. Y hemos de aprender en teoría para llegarlo a la práctica, y solo cuando la teoría afecta a la práctica es que realmente hemos aprendido algo. En palabras de Jerry Bridges, autor del libro Confiando en Dios aunque la vida duela, os recomiendo la lectura de este libro, Jerry Bridges dice lo siguiente: podemos conocer la voluntad de Dios para nuestro carácter intelectualmente, leyendo y estudiando las Escrituras, y lo deberíamos hacer. Es entonces cuando empieza el cambio y nuestras mentes son renovadas. Pero el cambio verdadero, en lo profundo de nuestras almas, se produce cuando los principios de la Escritura obran en la vida real, y eso generalmente involucra la adversidad. Tiene razón este autor. Este autor que sufrió abundantemente y escribe en la base de lo que la Escritura enseña y lo que él aprendió, pero luego también pudo poner en práctica en medio de su testimonio personal. Es cierto, nosotros tenemos el mismo testimonio. Normalmente necesitamos la adversidad para poner en práctica realmente lo que conocemos de las Escrituras. La misma palabra de Dios lo afirma. Es necesario que seamos probados por un poco de tiempo para entonces, cuando nuestra fe sea probada, del resultado que va a dar gloria a Dios, la parte de nuestra fe que realmente es verdadera y cierta. ¿Cuándo vamos a confiar en la soberanía y sabiduría de Dios? Sí, cuando conozcamos estas verdades. Y debemos empaparnos de las mismas, considerarlas, leer pasajes al respecto, leer libros que nos ayuden a entender mejor la soberanía y la sabiduría de Dios para poder confiar en ellas. Pero finalmente, de verdad, mostraremos que confiamos en ellas cuando llegue el momento de adversidad, de prueba, de dificultad, de incertidumbre, como sucedió en la vida de José. Y así afirmó la soberanía de Dios y la sabiduría de Dios, aún en medio del peor de los sufrimientos. En esta semana recibía varios mensajes de texto de personas que están pasando por momentos de gran adversidad. Recibía la noticia de una querida hermana que le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Le mandé un mensaje para mostrar el cariño y decirle que vamos a estar orando por ella. Incluso este jueves ya oramos como congregación. Y me animó a recibir su contestación. Y me dijo: David, estoy esperando en el Señor y su palabra me está dando una paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de la adversidad, en el momento presente, ante la incertidumbre del futuro, de un final que no se conoce, o si se conoce algo es que probablemente no va a ser el más esperado, ella espera en el Señor, porque conoce al Señor y el Señor le está dando paz. Recibí el mensaje de otra hermana, una hermana que ha pasado durante 28 días por el coronavirus, que ha pasado momentos duros, difíciles, y me decía: David, en esos momentos duros, lo que me ha mantenido confiando en la soberanía de Dios ha sido estar expuesta a su palabra y estar escuchando mensajes de la palabra de Dios para poder ponerlos en práctica en mi situación. Así es. Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos abundar en ella, necesitamos confiar en la soberanía y sabiduría de Dios para ponerlo en práctica en el momento de la adversidad, que no se quede en una mera intelectualidad. Estamos viviendo momentos muy difíciles,
muy difíciles a nivel general, pero también personal. Tal vez estás escuchando este mensaje y estás pasando por una calamidad en tu vida. Tal vez está relacionado con el coronavirus o no. Hay muchas otras cosas malas que están pasando en este mundo caído y van a seguir sucediendo. ¿Estás confiando en Dios? ¿Estás esperando en Dios en medio de la incertidumbre? ¿Estás confiando en su soberanía? Dios no se ha equivocado. Dios sigue teniendo todo bajo control. Dios está llevando a cabo su plan. ¿Estás confiando en su sabiduría? Él sabe lo que está haciendo. Él está haciendo lo mejor y es el que conoce todas las circunstancias y conoce qué es lo que necesitamos. Nosotros no conocemos, pero lo que conocemos desde la palabra, lo que conocemos en parte, podemos afirmar: Dios en su sabiduría está actuando. Confiamos en la sabiduría de Dios. Y oremos que según confiamos en la soberanía y en la sabiduría de Dios, Él nos use para dar testimonio de su grandeza. No es acerca de nosotros, es acerca de Él. Dios nos use para decirle a las personas quién es Dios. Apuntemos a todos, a Dios y especialmente al Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que vino a esta vida para resolver el mayor y principal de nuestros problemas, nuestra separación con Dios a causa de nuestro pecado. Apuntémosles a Cristo y digámosles: ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y confía en Él. Aún la obra en la cruz fue el plan soberano de Dios en su sabiduría, aun cuando no tenía sentido desde un punto de vista humanamente hablando. Hermanos, confiemos en la soberanía de Dios. Confiemos en la sabiduría de Dios. Y así esperemos en Él en momentos de incertidumbre. Vamos a orar juntos. Señor, en esta mañana, después de leer tu palabra, exponerla, reflexionar sobre la misma, aplicarla, ver el ejemplo de José, el ejemplo de otros hombres a lo largo de la historia. Tal vez aún tú traes recuerdos a nuestra cabeza de sucesos que ha habido en nuestra vida y a nuestro alrededor. Señor, y sobre todo a la luz de tu palabra, que es la verdad, afirmamos: Señor, tú eres soberano, tú eres sabio. Y Señor, te pedimos que tú nos fortalezcas en nuestra debilidad y que confiemos en ti, que esperemos en ti en medio de la incertidumbre, el dolor, la injusticia. Señor, tú sigues teniendo todo bajo control. Todo sigue sucediendo de acuerdo a tu plan sabio y perfecto. Tú vas a llevar a cabo tu voluntad. Y esta es buena. Y es para nuestro bien también, Señor. Tú lo vas a tornar en bien. Un bien mayor. Aun cuando ahora mismo no sabemos cuál es. Confiamos y descansamos en ti. Señor, oro que tú animes a tu pueblo. Tú levantes al caído. Tú animes al que está desfallecido. Señor, tú des perspectiva a aquel que está desanimado y lo hagas por medio de tu palabra. Según levante los ojos a ti, pueda confiar, aún en medio de la incertidumbre en los tiempos que vivimos. Señor, tú sigues siendo soberano y sabio y siempre lo serás. Nos humillamos delante de ti y descansamos y esperamos en ti. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.